Apreciados hermanos, hermanas en Cristo Jesús, buenos días. Muy bien, hermanos, tenemos un tema muy interesante para el día de hoy. Espero su concentración y poder aprender juntos en el Señor de este tema. Recientemente he visto un documental y quizás algunos de ustedes hayan visto también esos que ponen en la selva, en la selva y en los campos del África. Vi a un león que tenía una manada con sus cachorros y este león era algo muy interesante su función de este león, ¿no? Lo llaman el león alfa. Y juntamente con la leona se encargaba de proveer la comida de los cachorros y en el documental se emocionan y todo, ¿no? Dicen, miren, ahí están cazando la leona, la presa de los cachorros. Y el león ahí está, ahí al lado de los cachorros, por si acaso venga una hiena. Y en una de esas, vi en el documental que vinieron y lo rodearon más o menos, por lo menos unas 10 hienas, ¿no? A los cachorros. ¿Y qué es lo que pasó? Yo dije, bueno, ya fueron los cachorros, ya murieron seguro. Si están recién por allí, no pueden ni pelear, nada. En eso viene el león alfa y pelea contra las 10 y los logra ausentar. Y decía, wow, qué tal protección que este león tenía, la responsabilidad que aparentemente nada tenía, porque estaba ahí echado sin hacer nada, pero la protección fue impresionante, la que tuvo para sus cachorros, ¿no? Interesante este documental que vi, quise compartirlo. Y la leona proveía del alimento de estos cachorros. Ahora, estos cachorros se beneficiaban muchos de estos dos. Se beneficiaban comiendo, se beneficiaban aprendiendo, porque en el documental también se veía que el león cómo los ayudaba a saltar el agua para cazar, cómo ponerse en posición para cazar a sus presas, y aprendían mucho por medio de estos leones. Estos leones se habían convertido en líderes de estos cachorros. La iglesia, nosotros estaríamos desprotegidos si Dios no hubiese puesto líderes dentro de la iglesia. Esos líderes tienen nombres de ancianos, diáconos, tienen nombres que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de estos líderes. Hoy vamos a hablar de los líderes de la iglesia. Vamos a meditar también en sus responsabilidades de ellos, pero principalmente vamos a ver cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestra conducta con respecto a ellos. Eso lo aprenderemos hoy. Nuestra relación con los líderes de la iglesia. Me acompañan en el libro de Hebreos, el capítulo 13, versículo 7. Hoy vamos a ver 10 versículos hasta el 17. Lo leemos el versículo 17 y oramos. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, venimos con el deseo de conocer tu palabra, de que tú nos enseñes por medio de tu Espíritu, Señor, y que me utilices como un medio para poder aprender todos juntos, tu iglesia acá, y nuestras responsabilidades que nosotros debemos tener, Señor, en tu iglesia. Ayúdanos a poder comprender y seas tú, Señor, quien te manifiestes en esta mañana y tú seas quien toques nuestros corazones para tener cambios reales en nuestras vidas si hay cosas que tenemos que cambiar, Señor. Enséñanos en tu nombre. Amén. Muy bien, gracias, hermano.
Hoy veremos entonces acerca de la consideración, sujeción y obediencia hacia los líderes. Muy bien, el versículo 7, empezando con el versículo 7, vamos a ver que allí comienza diciendo: acordaos de vuestros pastores, ¿no?, que os hablaron la palabra de Dios. Resulta que esta palabra pastores, dicen estudiosos, que viene de ese término de Jehueoma, creo se lee, y que significa dirigen, comandan, de aquellas personas que dirigen a un pueblo, comandan un pueblo, gobiernan un pueblo o guían a un pueblo, ¿no? Es decir, en otras palabras, estos pastores significan los líderes de la iglesia. Y acá los llamamos ancianos de la iglesia, ¿no? Y vamos por allí. Esa es la expresión que dice pastores. Y hoy vamos a concentrarnos todo el estudio relacionados a esto, a los líderes de la iglesia. Ahora, la razón por la cual debemos considerarles a los líderes de la iglesia está en el versículo 8. Estamos hablando de líderes. Bueno, en primera instancia, el versículo 7 nos van a mencionar: acordaos de vuestros líderes que les hablaron la palabra de Dios. Y hoy quisiera que tú te pongas a recordar qué líderes, quiénes fueron aquellas personas que te hablaron la palabra de Dios, por lo cual tú te acercaste a Cristo Jesús o te estás acercando a Cristo Jesús para conocerlo. Ahora, este evangelio puro que estos líderes hablaron, el autor invita a acordarse de estos líderes, ¿no? ¿Y cuál será la razón que nos dice que nos acordemos de ellos y no lo despreciemos? Claro, porque fácil es decir muchas veces: no, esos son anticuados, pues me voy a acordar de ese ancianito, ni sabía, ese era analfabeto, ¿qué me voy a acordar de ellos, ¿no? Ahora tenemos pues un líder capacitado, de acuerdo a nuestra actualidad, y muchas veces se quiere despreciar a los líderes que nos han enseñado en un principio. Ahora el autor dice: hey, alto un ratito, acuérdate de esos líderes que te hablaron la palabra de Dios. La razón, ahora sí, el versículo 8 nos menciona que debemos recordarlo porque Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. O sea, Jesucristo no cambia. Y ese mismo Jesús que utilizó en su tiempo al líder que te encaminó, al líder que te enseñó la palabra de Dios, ese mismo Jesús está utilizando a los líderes actuales. Así que ¿cómo podemos despreciar por los tiempos a otros líderes si Jesús es el mismo y Él es inmutable, Él no cambia? Ese mismo Jesús utilizará a otros líderes de casi 50 años si Jesús todavía no viene, ¿no? Ahora es interesante esto, que todo lo que vamos a hablar acá va a tener correspondencia con este versículo 8, que es un nexo. Que Jesús es el mismo, y como Jesús es el mismo, podrán cambiar los tiempos, podrán cambiar los líderes, podrán cambiar, no sé, el contexto y todo, pero su palabra permanece. Su palabra es inmutable, jamás va a cambiar. Ahora, ¿por qué Hebreos habrá escrito con esta preocupación de decir: acuérdate de estos líderes? Acuérdate, Hebreos. ¿Saben? Porque en el contexto, había una secta de judaizantes que estaba afectando la iglesia. Y estos judaizantes estaban impulsando a la iglesia de Dios, a estos hermanos que habían escuchado el camino de la gracia de Dios, estaban impulsando ellos a que puedan regresar nuevamente a la ley, a los rituales, porque ellos creían que la santidad viene por las cosas externas, ¿no? Tal vez puedes aceptar a Jesús, pero para que seas santo, tú tienes que hacer muchas cosas, muchos rituales externos. Y querían regresar a otra vez
poner la ley del Antiguo Testamento que nos hemos estado, creo, ojalá no nos hayamos mareado la cabeza con tanto estudio del Antiguo Testamento que hemos estado llevando, y hoy vamos a seguir, hermano, pero poquito. Esto de la ley estaba otra vez entrando a la iglesia, y el autor de Hebreos, esta es su preocupación, por lo cual dice: acuérdate de estos líderes que te enseñaron antes. Ahora, para poner para poder explicar la gracia de Dios nuevamente y para hacerlos recordar, ojo, recordar nuevamente la gracia de Dios, nosotros hemos estado estudiando este libro de Hebreos ya por mucho tiempo, ¿no? Y hoy vamos a hacer un recuerdito también. También el autor de Hebreos nos va a hacer recordar a nosotros nuevamente de la gracia de Dios comparado a la ley mosaica, ¿no? Ahora vamos a hacer entonces un contraste de la ceremonia de la santificación que se hace según el sistema de la ley y según el sistema de la gracia. A ver, vamos, y está allí en su Biblia, solo que acá lo tengo en un cuadrito, ¿no? El versículo 9 dice que las reglas de la ley no es nada provechoso. Claro, ¿qué va a ser de provecho si lo hacían de vez en periódicamente el sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿no? Y no era de provecho, ¿no? Las reglas de la ley. O sea, seguir reglas no es provechoso, hermanos. Pero la gracia de Dios, el contraste es, bueno, trae múltiples bendiciones. ¿Cómo no va a traer tantas bendiciones la gracia si es lo que te da la salvación, te da la vida eterna? Eres justificado, somos redimidos en Cristo, tenemos múltiples promesas, en Él estamos seguros, y tantas cosas, hermanos, que tenemos de bendiciones estando en la gracia de Dios, ¿no? Esto es como un título a lo demás. Ahora, la ley tenía un altar terrenal. Voy a ir rápido, hermanos, porque bueno, asumo que hemos ido estudiando esto por mucho tiempo y recordamos que hoy es solo un resumen de todo esto. La ley tenía un altar terrenal. A ver, cuando hacían ellos un altar para que pueda, entre comillas, limpiar a una persona, lo que hacían es, hacían un altar bonito y se lo quemaba ese animalito, ¿no? Eso hacían en el Antiguo Testamento, algo terrenal, que lo hacían allí fuera del tabernáculo. En cambio, el altar que nosotros tenemos, dice el versículo 10, no tienen derecho a comer ellos, estos sacerdotes. O sea, el altar que nosotros tenemos es un altar espiritual. Es Cristo mismo que se ofreció en la cruz del Calvario por nosotros. Ese altar es lo que ahora nosotros tenemos, ¿no? Y claro que los que siguen a la ley, los que quieren retroceder nuevamente a la ley levítica, no van a tener derecho de participar de este altar porque no reciben a Jesús como un ser suficiente, ¿no? Ahora, en la ley, la sangre de animales hacía solo ceremonialmente puro a las personas, ceremonialmente puro, no lo hacía completamente puro. Claro que hacían ellos uno de rituales para que puedan purificarse para una fiesta, para una festividad que ellos tenían y no ser desaprobados por Dios, ¿no? Para que estén puros ceremonialmente. En cambio, la gracia de Dios hace puros a las personas, pero totalmente, no todo, desde nuestro interior nos purifica y nos hace limpios totalmente. Un contraste más. En la ley, cuando hacían estos sacrificios de estos animales en la ley, hablando de Números 19:3, hay una historia que Dios manda a Moisés y Aarón y dice trae una novilla que no haya trabajado nunca, la más hermosa, la mejor novilla de color rojo, para que sea sacrificada. Entonces, y esto lo debes hacer fuera del campamento. Y eso es lo que ellos hicieron, sacaron la novilla, se fueron, lo sacrificaron, hicieron su altar y lo sacaron fuera del campamento. El campamento era una división de las tiendas de Israel. Ahora, Dios los había pedido que
que lo saquen a esta novilla fuera de ese campamento y que sea sacrificada fuera de ese campamento, y luego, bueno, la sangre de esta novilla va a hacer el ritual, ¿no? Para que se pueda presentar bien ante Dios. Ahora, lo interesante de todo esto es que esto apunta a Cristo Jesús, y ahora en la gracia, esto es lo que vimos ahorita, es una sombra de lo que va a venir después. Y ahora en la gracia, Cristo ya fue sacrificado fuera también del campamento, hermanos. Igual que cumpliendo esta sombra del Antiguo Testamento. Y eso es lo que menciona allí los versículos 11 y 12. Si me pueden acompañar allí con sus Biblias. El versículo 11 y 12, que lo voy a dar lectura, que dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sacerdote son quemados fuera del campamento, como iba explicando. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, también padeció fuera de la puerta. ¿En dónde murió Jesús? En la cruz del Calvario, en el lugar llamado el Gólgota, ¿no? Y resulta que este lugar de Gólgota, que lo vemos allí un poquito, se ve, creo, más o menos queda una referencia así. Ahora, el campamento de Israel, lo que ellos reconocían como una ciudad importante en Israel, era la ciudad de Jerusalén, que está allá. Ahora Jesús fue sacado fuera de esta ciudad aparente, bueno, entre comillas nuevamente, santa de Israel, y fue muerto allí en el Gólgota, fuera del campamento, como un sacrificio, como aquella novilla rojiza. Entonces, hermanos, Jesús es el cumplimiento de la ley, en otras palabras, en este contraste. El autor de Hebreos hace todo este contraste, todo este recordatorio que nosotros ya hemos ido estudiando a profundidad anteriormente, para que luego nos diga cuáles son las bendiciones de la gracia de Dios y qué resultados trae. Y en los siguientes versículos vamos a ver los desafíos que tiene de estar en la gracia de Dios. Primer desafío nos menciona el versículo 13 y 14. Unimos los dos versículos y vemos allí que nos desafía el hecho que ahora ya no estamos en el sistema levítico, sino estamos en la gracia. Venir fuera del campamento, nos dice: vengamos con Cristo fuera del campamento, vengamos a Cristo fuera del campamento, y llevemos su vituperio pensando en nuestra ciudad celestial, ¿no? Es que nosotros no tenemos una ciudad como Jerusalén, como ellos tenían, ¿no? Que lo anhelaban y lo querían. Nosotros tenemos una ciudad celestial, una ciudad que ya tenemos, que es el cielo, y que anhelamos estar, que dice ahí ese versículo, ¿no? Eso es, hermanos, el desafío que nosotros tenemos, y que vengamos a Cristo llevando su vituperio. Ahora, hermanos, acá nos debe chocar que vengamos a Cristo llevando su vituperio. Para que Cristo salga fuera de Jerusalén y vaya y sea crucificado en este Gólgota, fue demasiado rechazado, hermano. Y muchas veces a nosotros ni nos gusta que nos hablen mal nomás. A Jesús lo escupieron, lo rechazaron, lo humillaron, lo trataron de lo peor, lo despreciaron. Y ese vituperio que Cristo llegó, ahora nos llama, los que estamos en la gracia, que fuimos santificados por Cristo, completamente, recordamos, a llevar ese vituperio, a llevar ese sufrimiento, a llevar como Cristo lo llevó, hermanos. Así, a llevarlo nosotros en nuestras vidas, a ser despreciados, a ser muchas veces humillados por tus familiares si vienes a Cristo Jesús. A eso nosotros como cristianos estamos llamados. Así que no nos quejemos, no digamos: pero ¿por qué hablan tan mal de mí? ¿Por qué son así? ¿Por qué me tratan así? Aprovechan. A esto estamos llamados los cristianos, a llevar el vituperio de Cristo. Los que estamos en la gracia. También estamos llamados, los que estamos en la gracia, por medio de Cristo, ofrecer sacrificios de labios. Ofrecer sacrificios de labios, o sea,
lo que estás haciendo, hermano. Venir y adorar al Señor juntos, a cantarle por medio de la alabanza. Los jueves de oración a orar, a mostrar adoración por medio de nuestros labios, una adoración genuina, íntegra al Señor. A eso nos ha llamado. Pero hay algo más que menciona el versículo 16, que estos sacrificios de labios debería ir acompañado de acciones de bien hacia los demás. Y acá sí no nos gusta mucho. Este es el sacrificio que le agrada al Señor. Un sacrificio de labios, pero acompañado de acciones de bien. Ese es el tipo de sacrificio que agrada al Señor. ¿Esto qué implica? Alabar, agradecerle con nuestros labios, pero a la vez también desprendernos de nosotros y ver a nuestros hermanos que tienen necesidad, ¿no? Estar allí al tanto de nuestros hermanos que tienen necesidad. Ahora, ¿qué tanto de esto nosotros hacemos? ¿Qué tanto compasivos nosotros somos con los que tienen necesidad? Nos enteramos que los hermanos tienen necesidad y muchas veces ni caso hacemos. Y es más, para el colmo, ni nos enteramos que tienen necesidad. Eso es ya lo peor, ya, ¿no? Porque ya no estamos ni al tanto, ya ni si tiene ni tiene, ni preguntamos, ya eso ya es lo peor, ya, hermanos. Y si venimos acá a querer aparentar, a adorar al Señor, a ofrecer con nuestros labios que sacrificios, ¿no?, de alabanza, que está bien y estamos llamados a esto, pero dice el versículo 16 que a Dios le agrada, pero un sacrificio completo, no un sacrificio a medias, sino un sacrificio completo, hermanos. Y acá es para desafiarnos todos, ¿no? ¿Qué tanto nosotros estamos compadeciéndonos por nuestros hermanos? Y de verdad estamos elevando un sacrificio a Dios en nuestras vidas que agrade al Señor. Ahora, hermanos, culminando todo este resumen de la gracia de Dios, el autor, ahora regresamos al versículo 7, y el autor allí invita a imitar la fe de estos líderes. Estos líderes que cumplían lo que acabo de decir, estar bajo el régimen de la gracia de Dios, aquellos líderes que se desprendían de sí y apoyaban a los hermanos, ¿no? Ellos vendieron todas sus cosas, eran perseguidos y apoyaban a los hermanos, ¿no? Ahora, este tipo de fe nosotros estamos llamados a imitar. La fe de ellos, ojo, repito, estamos llamados a imitar la fe de estos líderes. No totalmente a estos líderes, sino la fe que ellos mostraban, ¿sí? Porque muchas veces nosotros queremos imitar personas, hermanos. Decimos, mira, aquella persona es para mí, o sea, todo para mí. Ahora, estas personas son humanas y tienen errores. Y como yo le imito tanto a esta persona, me voy con todos sus errores, pues. Nosotros estamos llamados a imitar, dice allí, la fe, las acciones que prevalecían de fe de estos líderes. Ahora, estos líderes tienen responsabilidades también. Estos ancianos en el tiempo pasado tuvieron responsabilidades, y ahí tenemos algunas responsabilidades que tenían los líderes. Uno dice el versículo 7, que os hablaron la palabra de Dios. Es una responsabilidad del líder, una responsabilidad que ellos hablen de la palabra de Dios, que puedan enseñarnos, instruirnos en la doctrina, enseñar esta doctrina de la gracia, que puedan enseñar qué debes hacer en la vida, que enseñen la Biblia. Esta es una de las responsabilidades básicas y primarias que el líder debe tener y que se ve descrito en este versículo. Y otra responsabilidad que también ellos deben tener, ser ejemplos de buena conducta. Y acá sí es chocante, creo, para todos los líderes, ¿no? A menos que tengas demasiado orgullo y piensas que no debes mejorar en esto. Acá el ser ejemplo de buena conducta es aplicar lo que este líder enseña, hermanos. Y estos líderes, dice acá,
considérenlo, el resultado de su comportamiento. Para decir esto, este líder debería tener este ejemplo intachable, un ejemplo que no puedan hablar mal los hermanos, ¿no? Un ejemplo de buena conducta, que posee una vida espiritual elevada. Y acá es un desafío para los líderes, ¿no? Tener este ejemplo de buena conducta, ser ejemplos hacia los demás. Es un desafío, hermanos, que Dios tiene para los líderes. Ahora, este tipo de fe es la que Hebreos nos invita a imitar, una fe viva, una fe firme en la doctrina de la gracia, que no nos desviemos a los rituales de la ley, una fe que practica los desafíos, como iba mencionando, de tener la bendición de estar en la gracia, o sea, salir fuera del campamento hacia Jesús y llevar su vituperio y traerle alabanza de labios y de acciones. Esa fe, el autor de Hebreos nos invita a imitar esta fe que poseían seguramente los líderes en su época. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿qué tanto estamos considerando nosotros este tipo de fe, ¿no? De estos líderes. Si nosotros aprendemos de ellos, si los consideramos, ¿no? ¿Ustedes han conocido a una lámpara alumbrada por querosene? Algunos de ustedes sí, ¿no? Me trajo a la mente esto mientras elaboraba el estudio de cómo funcionaba esta lámpara con querosene. Teníamos que traer querosene del mercado, llenábamos de querosene, poníamos la mechita, prendíamos el fósforo y poníamos ahí la mecha. Ahora, aumenta la mecha, para si queríamos más luz, un poquito, listo. Aumentamos la mecha, disminuye la mecha y poco nomás porque se acaba la mecha. Se acaba la mecha y ya tenemos que cambiarlo de mecha de nuevo. Esto servía en su tiempo, nos servía, ¿no? Pero ¿crees que ahorita traes tu lámpara de queroseno y yo prendo esos tremendos focazos? Tu lámpara quedan en la nada y no alumbran nada, hermano. Y ahorita solamente te digo, anda, aplasta ese botón. Ya no estás trayendo queroseno, ya no estás cambiando la mecha cada rato, ya no estás gastando tu fósforo allí, sino prende el botón y eso opaca todo lo demás. Y esto me hace recordar a la gracia de Dios, hermanos. En el Antiguo Testamento tenían que cambiar la mecha cada rato. Los animales tenían que morir por cada pecado. Y había animales por doquier, ahí cambiados y cambiados y cambiados. Y no alumbraban en realidad, ¿no? Ahora, en la gracia de Dios, solamente debemos aplastar un botoncito, venir a Cristo Jesús y somos alumbrados. Y estamos en la gracia de Dios y estamos completamente bien, hermanos. Ahora, esto es lo que el autor de Hebreos está en la intención comunicar a su iglesia, que ya no retrocedamos a un sistema antiguo que dice allí que nada es provechoso, que de nada sirvieron a los que están en ella. Ahora estamos en la gracia de Dios y debemos mantenernos firmes en esa gracia de Dios. Debemos mantenernos firmes en ese mensaje que tú has recibido de las personas quien te comunicó la gracia de Dios. Mantente firme, considera ese mensaje, considéralo. Este es un llamado a mantenernos firmes, hermanos, en la gracia e imitar a estas personas que nos hablaron de la palabra de Dios. Ahora, como segundo punto, vamos a hablar del versículo 17. Nos ubicamos en el versículo 17. Y vamos a ver acá que debemos reconocer la autoridad y obedecer a nuestros líderes actuales. Estuvimos hablando hace un momento de líderes que nos han enseñado la palabra de Dios,
pero estamos llamados nosotros ahora a reconocer la autoridad y obedecer a nuestros líderes actuales. Primero, vamos a ver la autoridad de los líderes de la iglesia, la autoridad que tienen los ancianos de la iglesia. A ver, estos ancianos, hermanos de la iglesia, no tienen autoridad, les digo, y no me miren mal. No tienen autoridad ellos, pero sí poseen, ejercen, mejor dicho, la autoridad dada por el Señor. Ejercen una autoridad del Señor mismo. Y acá es donde que nosotros deberíamos meditar y respetar. Hechos 20:28 menciona allí: por tanto, mirad, dice, por vosotros y por todo el pueblo en que, que el Espíritu Santo se os ha puesto por obispos, ¿no? ¿Quién los ha puesto por obispos? El Espíritu Santo, o sea, Dios mismo. Ahora, si el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, esta autoridad del Espíritu Santo ejercen los líderes de la iglesia y debemos meditar en ello. Para que sean líderes de la iglesia, han sido hermanos espirituales, nombrados acá en la iglesia y respaldados por nosotros. Han cumplido los requisitos que habla el libro de Tito. Y ahora, nosotros le hemos respaldado, hermanos, a nuestros ancianos, nosotros los hemos respaldado. Y ellos hemos reconocido la autoridad que el Espíritu Santo ellos van a ejercer con el Espíritu Santo. Hemos reconocido esto. Y muchas veces menospreciamos esto, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver la obediencia que nosotros debemos tener hacia ellos. La obediencia. Y para ello vamos a ver 3 razones para obedecer. 3 razones para obedecer. A ver, 1, debemos obedecer hacia ellos por lo que dije antes, por la autoridad que ellos ejercen. Ellos tienen una autoridad dados por el Señor. ¿Por qué nosotros rechazamos esa autoridad y no reconocemos, no nos sujetamos y no obedecemos, ¿no? 2, ellos, menciona allí el versículo 17, que ellos velan por nuestras almas. Tienen su responsabilidad de velar por nuestras almas. Y un ratito voy a hablar con los ancianos ahora. Bueno, acá en la iglesia tenemos uno hoy y los demás ancianos de repente verán el video seguro. Ellos tienen la responsabilidad, y quisiera recordarles su responsabilidad, de velar por las almas de la iglesia, de ver por el cuidado espiritual, que no se desvíen hacia doctrinas que no beneficien y de nada es provechoso. Es su responsabilidad estar al pendiente de cada uno de los hermanos, estar viendo por ellos. Es un trabajo duro, fuerte, pero es su responsabilidad. No hay nada más que hacer. A eso el Señor los ha llamado. Ahora sí, quisiera entrar con nosotros, la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros ante esto? Ellos velan por nuestras almas y nosotros los obedecemos. ¿Nos sujetamos a ellos? Hermanos, miren cuánto sacrifican ellos, su familia. Ellos también tienen sus necesidades igual que tú los tienes, igual que yo los tengo. Pero sin embargo, ellos sacrifican tiempo, sacrifican su familia, sacrifican su trabajo, sacrifican tantas cosas para que vean tu vida espiritual sin recibir nada a cambio. O es para que tú los ayudas demasiado a ellos. Ellos no piensan en eso. Ellos velan por el llamado que el Señor los ha dado hacia ellos. Pero sin embargo, nosotros muchas veces no reconocemos esto. Y este es un motivo para que nosotros obedezcamos, hermanos. Miremos sus tiempos que ellos emplean para el servicio de tu vida, para tu bien espiritual. Es para nuestro bien que ellos están al pendiente de nosotros. Y esto nos debe llevar a sujetarnos y reconocer
el trabajo y la responsabilidad que ellos poseen. Tercer razón para obedecer, porque ellos darán cuenta a Dios. Y esta es una razón ya para tener miedo, porque ellos darán cuenta a Dios. Hermanos, en las oraciones que ellos hacen a Dios, ¿cómo orarán por ti, no? ¿Cómo orarán por mí, digo? Dirán, Señor, gracias por Wilfredo, porque no me da problemas. O dirán, Señor, ya no sé qué hacer con Wilfredo, dame sabiduría. ¿Cómo ellos darán cuenta a tus ancianos por tu vida? ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Cómo está tu comportamiento ante la sociedad? ¿Eres una preocupación para tus ancianos, para tus líderes? ¿O eres alguien que da alegría a tus líderes y que oran por ti por alegría, agradeciendo por tu vida? Hermanos, esto es otro motivo para nosotros obedecer, para que ellos hagan su trabajo con alegría y no quejándose, dice el versículo bíblico. Así que a obedecer, hermanos, y a sujetarnos. Tenemos una excepción hasta dónde deberíamos obedecer a nuestros ancianos, ¿no? Y esta excepción lo encontramos en Hechos 5:29, donde menciona, prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los hermanos, son hombres, pero ahora, ¿a qué quiero llegar? ¿Hasta dónde debemos nosotros obedecer? Hasta que ellos rompan la palabra de Dios mismo. O sea, que sus decisiones que ellos toman estén en contra de la Biblia, hasta que ellos se vuelvan herejes. Allí no estamos llamados a obedecer, porque deberíamos obedecer a Dios por sobre todas las cosas y sobre todo los hombres. Pero sin embargo, ellos, hermanos, la preocupación de nuestros ancianos es ayudarnos según la Biblia. No creo que ninguno de mis ancianos acá estén maquinando cosas que esté en contra de la Biblia. No creo, ellos oran, se sujetan a la Biblia y piden a Dios sabiduría para que nos instruyan según la Biblia. Así que, hermanos, estamos llamados a obedecer a nuestros líderes, a obedecer, porque la desobediencia no es nada provechoso, ¿sí? La desobediencia no es nada provechoso. Digo, la desobediencia no es nada provechoso porque una vez mis padres me habían dicho cuando estaba en el colegio, hijo, al colegio te vas a estudiar. Listo. Allí a las clases, tú vas a entrar a las clases y vas a estudiar. Yo obedecí a mis padres, estaba en mis primeros años, todos, hasta quinto año, no faltaba a las clases, iba muy responsable. Y en el quinto año, no sé qué me pasa, y me viene a la mente, oye, pero yo estoy grande ya. Además, mis papás no están acá. Y en mi colegio no se practicaba mucho el vóley. Y habían puesto una net de vóley y habían comprado y estaban jugando vóley y otros compañeros y nosotros teníamos clase, pues. Y me decían, Padilla, ven a jugar. Ahora, claro, ¿no? Ven a jugar, ¿de qué? Una clase de educación para el trabajo. No tiene... Esta clase no tiene importancia. Además, mis papás ni me ven, están lejos. Ya, listo, voy a jugar. Y vi a la profesora que entre y me escapé de la clase. Me fui a jugar vóley. Me llamaron, claro que no sabíamos jugar nada, ni cómo recepcionar un balón, nada. Y en el primer, nomás creo, remate que ellos dan, mate, no sé, se llama creo. Yo hago esto y mi dedo a un lado. Ay, hermano, el dolor que fue bien fuerte el dolor. ¿Y cómo para decirlos a mis papás? ¿Por qué me pasó esto? Por desobediente. Yo dije, oye, aprovecho que esta clase de educación para el trabajo no me va a servir en nada. Ellos están mal, están equivocados. Más me va a servir el ejercicio que voy a hacer. Pero por desobediente tuve que padecer por lo menos un mes con mi dedo hinchadazo ahí. Hermanos, la desobediencia no trae nada cosa buena.
Y si nosotros desobedecemos a nuestros líderes, si nosotros desobedecemos y queremos por nuestro orgullo decir que mis ancianos no me ven, ellos están lejos. Si los ancianos a veces nos dicen, no te metas con esa señorita joven, no te va a beneficiar, yo te recomiendo que no lo hagas. Señoritas, te recomiendo que te alejes de ese joven. Te mencionan esto y tú te haces en tu capricho, dices, ¿qué? ¿Pero por qué voy a obedecer a ellos? Ni a mi papá, no me dicen nada. Hermano, la desobediencia no es nada provechoso. La desobediencia no es nada provechoso, ¿sí? Si te dicen, si ellos te sugieren, no descuides tu vida espiritual por un trabajo así, no te vayas. Y tú, no, pero yo tengo dinero, ellos dicen porque tienen dinero, pues no, mi necesidad no lo ven. Y te rebelas y no te quieres sujetar a las sugerencias, a los consejos que ellos nos dan. La desobediencia no es nada provechoso. Puede parecer bonito en su momento, pero después tu vida espiritual va a fallar y entonces no va a ser de nada provecho. Si los ancianos nos sugieren algo y nos predican y nos aconsejan y nos hablan de la Biblia, nosotros estamos llamados, hermanos, a obedecer y no ser una tristeza para ellos, porque la desobediencia no es nada provechoso, hermano. Ahora, cuando ellos dan cuenta a Dios, ¿cómo lo hacen, hermanos? Y quedémonos con esto. Queremos que nosotros seamos de alegría para nuestros ancianos, de alegría para nuestros líderes, y que no seamos de tristeza, que no seamos una carga, que no seamos una preocupación constante para ellos. Y si lo ha sido, y si lo está haciendo, este es el llamado del Señor, a sujetarnos, a obedecer y a dejar nuestro orgullo atrás, a dejar de pensar, ¿no?, que nosotros tenemos más sabiduría que ellos. Estamos llamados a obedecerlos, hermanos, a sujetarnos hacia ellos. Las decisiones que ellos toman son decisiones que el Señor los pone en sus vidas. Por ellos son ancianos, tienen sabiduría del Señor y toman decisiones con sabiduría. ¿Por qué nosotros estar en contra nomás y decir, no, pero los ancianos, ay, que son, es lo que piensan? Y despreciamos y no lo queremos y no queremos hacer caso. Nuestros ancianos, hermanos, incluso nos consideran a la iglesia, ¿o no es así? Seguramente que de acá a un tiempo vamos a tener ya una reunión como iglesia, se acordarán. Nos consideran a la iglesia, nos comparten la visión, nos comparten a dónde estamos, nos comparten cómo queremos hacer. Y a pesar que te consideran, a pesar que nos consideran todavía hacia nosotros, a pesar de eso, los despreciamos y no hacemos caso a ellos, no aceptamos las sugerencias, no aceptamos las decisiones. Hermanos, basta ya de estar criticando a nuestros líderes. Basta ya, hermanos, de estar despreciándoles ante los demás. Estamos llamados nosotros a obedecer, a sujetarnos a nuestras autoridades espirituales acá en la tierra, hermanos, que Dios nos ha puesto en la iglesia, a nuestros líderes. Miren toda la responsabilidad que ellos llevan, velan por ti, cuidan por ti. ¿Por qué somos ingratos? ¿Por qué nosotros no queremos hacer caso? Este es un llamado, hermanos, y el mensaje de hoy es un llamado a sujetarnos, obedecer, reconocer e imitar la fe de estos líderes. Como conclusión, Dios en su gracia, hermanos, ha provisto de líderes para su iglesia. Y estos líderes tienen responsabilidades, ¿no? Que quisiera recordarles las responsabilidades que estos líderes tienen. Responsabilidades de enseñarnos de Cristo Jesús y su doctrina. Lo hacen ellos esto con palabras, por medio de sus enseñanzas, del discipulado que nos hacen y todo lo que ellos proveen, y con acciones, con sus vidas, que habla mucho más que 1000 palabras, dijeron por allí. Con sus vidas nos enseñan de Cristo.
Y la responsabilidad que ellos tienen, que dice el versículo 17, velan por tu vida, velan por nuestras almas. Y esta es la responsabilidad de ellos. Ante esta responsabilidad de ellos, nosotros estamos llamados a mantenernos firmes en la doctrina que nos enseñan, a mantenernos firmes, a no desviarnos tras legalismos que hoy también vemos, así, y lo hacían en el tiempo antiguo, seguramente lo hicieron, como ellos estaban desviando la ley levítica. Muchas veces nosotros nos desviamos a legalismos de que ya no comas chancho, de que ya no comas cuy, de que tienes que ser esto para ser santo, etcétera, etcétera. Son legalismos. Nosotros debemos mantenernos en la doctrina de Cristo que nuestros hermanos nos han impartido y que nuestros hermanos nos enseñan. También nuestra responsabilidad es considerarlo a ellos, es imitar sus vidas de fe que ellos tienen, reconocer su autoridad, no despreciarlos, sujetarnos ante ellos, estar sujetos, o sea, aceptar sus decisiones que ellos hacen y obedecerlos en los consejos que te dan, en las enseñanzas que te dan, en las sugerencias que te dan, reconocer a ellos y obedecer, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que reconoce a su líder, una iglesia que obedece a su líder, una iglesia que no está contrario a su líder, sino que estamos trabajando todos juntos, apoyando la visión del líder, y que nosotros seamos de alegría para nuestros líderes, que nuestros ancianos, que nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Jorge, que bueno, es nuestro líder también y ahora por temas de salud no está ejerciendo el liderazgo, nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Hugo, por nuestro hermano Willy, que ellos no se sientan tristes por tu vida, hermano. Que ellos no se sientan tristes por tu vida, sino que nosotros seamos una alegría, que nosotros seamos alguien que ellos puedan contar para bien, para sumar, para apoyar en la obra, para seguir la visión que ellos tienen. Y que no seamos nosotros los tercos de no obedecer, los ingratos de no reconocer. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia obediente. Oramos. Señor Jesús, gracias te doy, Señor, por nuestro liderazgo. Gracias, mi Dios, porque tú has provisto, Señor, de nuestros ancianos para que velan por nosotros, nos ayudan espiritualmente. Gracias, mi